Vamos a grabar para quien no esté pueda también escuchar lo que ustedes fueron haciendo. Bien, el grupo 1, que tenían de la 1 a las 5, más o menos era una guía para que ustedes fueran viendo, ¿no? Y fueran contestando. Si no vieron la película, bueno, espero que alguno le haya dado un pequeño resumen, una sinopsis de lo que era. ¿Dónde está? Ahí está. Que mi internet también anda no muy bien. Bueno, grupo 1, ¿quién es el vocero del grupo 1? Yo, Dayana Ramos. Bueno, Dayana, te escuchamos. Me hicieron anotar todo a mí. Ah, bueno, pero mejor. No, mentira. Bueno, la pregunta... La volvimos loca, pobre. Bueno. Sí, sí. Palabras al viento. Bueno, ¿cómo decía la primera? Dame 3 segundos, ahí te la leo. Dice, Decía, ¿considera usted que la ayuda que se brindó a Jerónima y su familia fue la adecuada? Bueno, teníamos, en todas las respuestas tuvimos un debatito ahí, pero bueno, pusimos la ayuda que le brindó el enfermero y el hospital en sí fue buena, pero ella no supo adaptarse a esos medios, por eso, por eso entró en ataque de pánico y por eso sufrió también, en realidad pusimos entró hasta ataque de pánico. Ajá. Pero bueno, como debatíamos con las compañeras, no era su hogar, no era su lugar, no era su entorno habitual. no era claro, nunca supo adaptarse, tampoco se iba a adaptar a todo lo que le estaban Claro, brindando. porque la sacaron muy, o sea, como que la sacaron muy rápido, o sea, como que tomaron la decisión por ella, vendría a ser. Entonces, como que al estar alejado de sus hijos, de su rutina, vendría a ser, como que un poco eso como que la volvió así, porque como que la tenían a sus hijos en una parte y a ella la tenían en otra. Y eso como que ella fue viendo que no le gustaba, o sea, ella quería estar en su lugar, en su casa y en sus costumbres, porque sus costumbres eran así, estar viviendo de esa forma. Ok. ¿Y los demás también están de acuerdo con eso, con lo que dijeron? sí, profe, Sí, ahí sí. habíamos, todos hablamos y habíamos Entre llegado todos. a una Bueno. respuesta. No, imagínense, ¿no? Es bueno colocarse en la situación del otro y pensar, primero, ¿le preguntaron a ella si quería ir al hospital? ¿Le preguntaron a ella si necesitaba ayuda? No, no le preguntaron. ¿Cómo se llama? El gobernador, no sé qué, tomó la decisión por ella, llamó a la ambulancia y la tomó por ella. Bueno, entonces... Profe, una pregunta, ¿usted necesita que hable uno solo o necesita que respondamos todos? Porque si no se hace un terrible... No, yo lo que les pido sí, que no se interrumpan, levanten la mano y vamos dando, porque es bueno también escuchar las opiniones, porque si uno quiere, si tiene un vocero de grupo, pero otro quiere opinar, vaya levantando la mano, tienen en reacciones, pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Es bueno opinar y es bueno también saber lo que a veces uno no logra expresar todo en el grupo. Pero a mí me gustaría hacerles esta pregunta. Si a ustedes van a su casa, los agarran y se los llevan sin darle explicaciones, ¿cómo se sentirían? Horrible. Prisioneros. Bueno, invadidos, ¿no? A ver, Laila. Sí, me sentiría mal, porque, o sea, no sé, no me preguntaron ni me dijeron nada, directamente me subieron y me llevaron. Claro. Vaya a saber dónde me van a llevar o qué es lo que van a hacer conmigo. Sin poder de decisión. Yo creo que todos estamos acostumbrados a nuestro espacio, entonces
una vez que te sacan a un lugar donde no conoces, como que te desequilibra todo, porque por más que no estés que no estés en condiciones o lo que sea, el ser humano está acostumbrado a estar en su hábitat. Ok. ¿No? O sea, a esta señora que la sacaron así, ¿cómo piensan? Esto va para el grupo porque un poco las preguntas eran estas, ¿no? ¿Qué debían hacer frente a esa situación? ¿Cómo hubieran actuado? ¿Qué pusieron o a qué acuerdo llegaron? Ese también era otro punto de debate, porque, por ejemplo, las chicas, bueno, pusimos, frente a la situación de Jerónima, tendrían que haber hecho un seguimiento social y emocional con respecto a la situación en la que ella vivía y en la que convivía con los hijos. Uh-huh. Nosotros Porque, pusimos bueno, que deberían de haberla A ver. ayudado desde económicamente a la asistencia también médica a su casa, no solo informarle, sino ayudarla, porque después de que fallece su marido también ella estaba, digamos, como más complicada, entonces poder haber recibido la asistencia desde su casa. Es bueno colocarse en la situación del otro, como les decía antes, para poder entender. Primero, porque, como dijeron ustedes, se le sacó de su hábitat, se le sacó de su entorno, se le cambió todo. ¿Alguien le explicó? ¿Alguien le explicó qué le iban a hacer o a dónde la iban a llevar? No, No, en profe, ningún nadie momento. le dijo nada. Nada dijo, nadie dijo La nada. arrebataron. La agarraron como si fuera un animal, pero Uh-huh. Es que era lo que decían. En un momento hubo una conversación entre gente del hospital donde uno decía que había que ayudarla y el otro decía de que no, de que tenían que dejarla donde estaban porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir como animales. Tenían una concepción, ¿no? de estas personas y de cómo eran sus costumbres. Bueno, ¿algo más el grupo 1? De mi parte, Sí, profe, no. Ay, ¿puedo hablar, por favor? ¿La eligieron de vocera, chicos? Déjenla hablar. Bien. La 3 alcanzamos a hacer todas, hasta las 5. Bueno. Después la tercera pregunta, pusimos lo primero que haríamos es en un seguimiento para ver cómo viven y brindado una ayuda de alimentos y de lo que ella necesitara. Y como enfermero haberle presentado su servicio de enfermería. Uh-huh. Y no todo el discurso que hicieron, pobre mujer. Bien. Eso pusimos. ¿Y la 4? Después, la 4, había que haberla dejado vivir en esas condiciones. Pusimos, sí, que continuara en su casa, con sus costumbres, con todo, como ellos estaban acostumbrados a vivir, y haberla visitado con alimentos y un control médico, pero no haberla sacado de su hogar, de su entorno. Okay. Después la 5, había que ayudarla como hicieron los médicos, y bueno, y vamos a lo mismo. Y con respecto a su salud física, sí, pero que nadie pensó en lo que decían las compañeras hace un ratito, en su estado emocional y que le pasara todo lo que le pasó. Bien. Así que nada, eso, ya estamos. Bien. Y ahora los compañeros quieren hablar. No, me ofendí. Bueno, entonces el segundo grupo que tiene de la C en adelante, después igual vamos a hacer algún debate, no se preocupe, vamos a complementarnos. Grupo 2. Sí, profe, la número 1, que decía, uy, no lo puedo ver, ¿Había que ayudarla de otra manera? Sí, económicamente y ponerse en el lugar del paciente con ayuda médica, psicológica para la señora y médico para los niños. Bien. ¿La otra? Económicamente porque vivían en una situación mala, o sea, no tenían nada en esa casa. Uh-huh.
Económico se refiere a todo, ropa, comida, una ayuda completa. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo que ella tuvo con el médico? ¿En cuál? En que le preguntaban si necesitaba ayuda. Yo, profe, lo que no entendí de la peli, ¿quién venía a ser el hombre que le llevaba la plata? Porque yo Bueno. sé que habían dos hombres que la ayudaban. Estaba el del almacén, de que cuando ella cobraba la pensión, bueno, le decía que le anotaba las cosas y demás. Y después había otro señor que él se acercaba hasta la casa y una vez que ella empezó a cobrar la pensión, él le daba plata, digamos, de su bolsillo y después le empezó a dar plata de lo que ella cobraba, digamos. Sí, o sea, aquí... Hicieron una entrevista y decía que el del gobierno le llevaban plata. Era la jubilación, claro, algo así. le decían que era de la jubilación. Acá no es claro, pero sí había una ayuda, que había intermediarios, y estos intermediarios lamentablemente no eran lo más honestos, ¿no? Tampoco era honesto el del negocio. Si ustedes se dan cuenta también, ¿qué le daba por sus cueros cuando todavía estaba vivo el marido, cuando hacían negocio? ¿Quién ganaba Sí, siempre? ¿No? Le daba lo que quería. O sea, no era, claro, no era un trueque. Aprovechaba, profe, de la ignorancia que tenían. Y no era un trueque, por decir, bueno, en el sentido de que también aprovechaba de la ignorancia y aprovechaba del vicio. ¿Qué le daba con mayor alcohol? Bueno, entonces, como a veces quien tiene un poco más de formación o entiende otro poco o es más vivo, se aprovecha de la situación. De la ignorancia y de la situación del otro. Sí. Bien, seguimos con la otra. ¿Cómo era la pregunta, profe, de las 7? Esa la tengo que leer yo. ¿Cómo habrán vivido Paulino, Emiliano, Floriano y Eliseo los cuidados de los médicos, los estudios, todo este despliegue técnico para atenderlo? Bueno, nosotros estuvimos ahí charlando y, o sea, terminamos de deducir que para ellos era algo nuevo e invasivo, ya que ellos jamás habían tenido atención sanitaria. Y aparte que no los consideraban, o sea, no consideraban darles un trato humano, sabiendo que ellos eran mapuches. Aparte ellos sentían miedo por todo, o sea, todo era nuevo. O sea, venía alguien que, por ejemplo, cuando les pusieron la vacuna o una inyección que le estaban poniendo, no me acuerdo bien ahora, o sea, ellos tenían todos miedo y entonces lloraban. Ella también lo agarraba al nenito, al bebé más chico. Entonces, eso terminamos de deducir nosotros con los miedos de los niños. Sí. Imagínense cuando uno va al médico, ¿no? Y, no sé, te duele la garganta, te examina, te dice que abra la boca y todo. Uno sabe lo que el médico quiere de uno, pero ellos, imagínense, en un simple examen, cuánto habrán sufrido y cómo también se habrán sentido violentados con respecto a esto. A lo mejor se podía lograr algo diferente explicando, dándose la molestia de explicar, ¿no? Si no, claro. Vamos un poco hacia atrás. Perdón. Ha cambiado un poco Perdón. sí, ha cambiado, espera un poquito, ha cambiado un poco la atención en este sentido de que te explican, pero no es mucho lo que te explican a veces cuando te van a hacer algo invasivo. Así que piensen en ese tiempo a lo que es ahora. Bueno, sí, ¿quién quería hablar? Yo, profe, Claudia, te escuchamos muy mal. Nada, yo creo que la intención siempre fue buena, o en la mayoría de los casos, pero fue mal ejecutada. Sí. ¿Podemos tener la mejor intención? Puede ser, sí, esto suele ser, pero igualmente cuando tú tienes una buena intención, también buscan los medios para llegar del mejor modo.
A lo mejor aquí también lo que prevaleció fue esta diferencia que hacían también con, porque eran de etnia mapuche, según ellos vivían como animales, etc. Sí, aparte la otra situación que vivió ella en el hospital fue que fue separada de sus hijos. Aparte ella también dormía en el piso, la ponían la acostaban en la cama, la tapaban y ella acostumbrada en su casa a dormir en el piso porque no tenía una buena comodidad, ahí en el hospital también dormía en el piso y la situación más complicada de ella fue la separación hacia sus hijos, que se lo hubiesen dejado en una habitación con ella junto, no se lo tendrían que haber sacado así. Es lo que vi yo de la película. Sí. Y lo que me parece que está mal también de parte de los médicos del hospital. Ok. ¿Seguimos? Vamos con la otra pregunta. ¿Por qué creen que nadie se interesó por saber si Jerónima y sus hijos querían ser trasladados al hospital? Que nadie se comunicó con ella en ese aspecto, profe. Nadie la interrogó, no le explicaron para qué se la llevaban, cuál era el fin de la situación. Entonces, aparte de que ella era totalmente una persona ignorante, en ningún momento se aprovecharon de esa situación, entonces manejaron ellos todo. En ningún momento le explicaron por qué los separaban de los niños, por qué se la llevaban, por qué cada uno iba a dormir en camas separadas, qué le ponían, por qué los vacunaban. En ningún momento se lo explicaron. Nunca. Nunca. Entonces no fueron escuchados. Profe, no había, yo también creo que habíamos puesto con el grupo 2, creo que estábamos, que no había un personal capacitado para asistirlos tampoco. Ellos necesitaban un trato más humanitario y Jerónima y sus hijos tenían una forma de vivir distinta al ser mapuche, digamos. Ok. ¿Y con respecto a la 10? Bueno, la 10 me toca a mí. Dime. Bueno, la pregunta dice, ¿cuándo y por qué cobró relevancia la palabra de Jerónima? Lo que pusimos fue la palabra de Jerónima cobró relevancia cuando, al no poder expresarse con palabras, no aguantó más la situación y comenzó a tener episodios de desequilibrio psicológico, con ataques de pánico y demás. Fue cuando ellos se replantearon y se dieron cuenta que lo que le estaban brindando a ellos no era lo que ellos estaban necesitando realmente. Ok, muy bien. A ver el otro grupo, número 3. Hola, profe. Hola. Acá estamos. Sí. Busco las preguntas. Bien, la 11. ¿Por qué los médicos querían cuidar la salud de Jerónima y sus hijos? Y pusimos, los médicos querían ayudar a Jerónima para ayudarla por su precariedad, su situación económica, la distancia de su vivienda y el hecho de que nunca fueron atendidos por salud. Ok. La 12 también. ¿De qué la querían curar? Nosotros pusimos que la querían curar de su estilo de vida. Solo empeoraron la salud de los chicos y a ella le formaron un malestar psicológico. Ok. Hagan todas así, ya después lo Hago ponemos. todas. Sí, sí. 13. ¿De qué modo se podrían mejorar las condiciones de vida de Jerónima y sus hijos respetando su identidad cultural? Ahí pusimos promoción, prevención de la salud para mejorar las condiciones de vida y sanitarias. Es decir, mejorando su vivienda, dándole alimentos, haberle llevado la asistencia médica a su casa, educación a los 5. Educación en higiene tanto en la comida como en el ir al baño. 14. ¿Qué derechos económicos, sociales y culturales creen que se violaron? Derecho a la libertad. Esto consta de el no informarle qué iban a hacer, sacarla de la vivienda, el no dejarla dormir con sus hijos. No tenía decisión propia. 15. ¿Qué tipos de violencia encontramos en esta situación?
violencia doméstica, psicológica, verbal, abuso sexual, atentar contra el derecho de educación, de higiene y de salud por ignorancia, abandono de persona por parte del sanatorio por el cansancio del comportamiento de ellos, falta de empatía de los profesionales de salud. Y terminamos. Muy bien. Bueno, chicos, miren, esto da para mucho y sobre todo, ¿qué es lo que quería que lograran? Que es muy importante que nosotros nos coloquemos en el lugar del otro. Porque primero tenemos que entender cuál es la realidad del otro, cómo vive, qué hace, y si sus costumbres van en contra o no de su salud. Acá, más que ir en contra, les faltaba por la situación que estaban viviendo. Primero hubo un invierno muy crudo, se murieron los animales, no tenían los recursos. ¿Y qué pasaba? Los recursos que les llegaban también eran detenidos, por decirlo así, en el camino por estas otras personas que eran los intermediarios. Como también la ignorancia en este aspecto, bueno, hace que otros abusen, ¿ya?, de mi pobreza también intelectual para aprovecharse y sacar un beneficio. Si vemos, fue mucho más profundo, le quitaron su familia, le quitaron su identidad, porque al final ella perdió todo. No la pudieron curar porque primero no estaba enferma, era solo esta problemática de vivir alejada, de nunca haber tenido un contacto, y cuando lograron llevarla a una institución, la institución en vez de ayudarla, digámoslo claro, la destruyó. Solo yo tengo una imagen muy grabada, por ejemplo, esta imagen de cuando ella quería defecar, ¿no? Y ella no estaba acostumbrada a usar el baño. ¿Ustedes vieron si alguien le enseñó a usar el baño a Jerónima? No, solo le abrieron la puerta. No, Solo le solamente le abrieron abrieron la puerta y le mostraron el inodoro. y le mostraron el inodoro. Digamos ¿Qué le que pasó? nunca tuvo un apoyo emocional de nadie de las enfermeras. Eso quería remarcar también, Sí. que es lo que nos están enseñando. Si Tal vez nosotros, esta forma lo hubiesen esperemos tomado un poquito, con calma. levantamos la mano. Chicos, si nosotros queremos, a lo mejor, si nos ubicamos en ese tiempo, a lo mejor todo esto de la ayuda psicológica no era tan conocida, pero solamente si lo hubiéramos tratado con respeto y humanamente, hubiéramos tenido la delicadeza de enseñar a usar el baño, a que la cama se usaba de tal manera, a tener la atención para no separarlas de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Porque ellos no estaban enfermos, chicos, no estaban enfermos, se enfermaron en el hospital. ¿O no? Yo creo, profe, que nadie se puso en el lugar de Jerónima, que nadie se puso en el lugar de ella y ni de los niños. Actuaron ellos a su gusto y antojo, y fue, creo que eso lo que faltó más, la empatía por ella, porque quizás la hubiesen ayudado desde otro lado. Y no tomaron en cuenta su decisión, se aprovecharon de que era una persona totalmente analfabeta. Sí, pero sobre todo, lo que dice Cecilia, lo que dijeron muchos de ustedes, este respeto a la persona no estuvo, porque solo si hubiera habido este respeto y haberse puesto en el lugar del otro, haber tenido la empatía, a mí me gustaría que me traten así. Si yo no sé usar algo, chicos, por ejemplo el baño, alguien me tiene que enseñar. Nosotros nacimos en un contexto en que todos tenemos baño, pero no sé si vamos en un lugar rural que está muy alejado, que no tiene cloaca, no hay el baño como nosotros lo conocemos. Entonces, uno se tiene que adaptar, pero te adaptas cuando alguien te guía, cuando alguien te enseña. No sé si habrán tenido la experiencia
por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ahora en los aeropuertos casi todos los baños son automáticos, ¿no? Todos los baños son automáticos. Y uno no encuentra para tirar la cadena. Bueno, a mí me pasó una vez, yo dije, ¿dónde se tira el agua? ¿Cómo se tira el agua? ¿Y cómo? ¿No? Cuando me levanté, ¡pah!, salió el agua. Pero para mí era una sorpresa. Digo esto. Otra vez en otro lugar, bueno, no sabía que había que poner las manos debajo de la canilla para que me salga el agua. No. Y nosotros estamos acostumbrados a estas cosas. Porque ya nacimos y vivimos en un ambiente así, pero igual estas cosas nos sorprenden, porque no todos, ustedes tienen el agua automática en su casa que ponen la mano debajo del agua y les sale. No todos, no sé si alguien la tendrá. ¿No? Y que el retrete, no sé, que yo entre al baño y funcione solo después, o que lave el piso, no sé, estos baños de ciudad, que son en la ciudad que uno puede usar, se higienizan inmediatamente cuando tú te levantas del baño, se tira el agua, corre agua en el piso, te dan todo medido. Así que imagínense, a veces uno se encuentra con esta sorpresa en este mundo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Y ella, que venía de una realidad tan distinta, ni siquiera le enseñaron. Como cuando nosotros vamos a comprar en una maquinita, ¿no? Donde está, no sé, la gaseosa, la galletita. Así no nos enseñan, o leemos las instrucciones, no sabemos cómo usarla. Así que es lo mismo. Es como decir... Es como enseñarle a un chico, profe. Sí, pero, por ejemplo, en esta persona tendrían que haberle explicado, tendrían que haberle al menos preguntado, porque la violencia que usaron, ¿no?, fue mucha. Entonces siempre esto, saber dónde nos vamos, o sea, ponernos en el lugar del otro, sobre todo respetándola, no porque es un ignorante, no porque vive de un modo diverso al mío, porque era peor el modo de vivir de ella que el de nosotros. Para ella estaba acostumbrada. Ella estaba acostumbrada. Y cuando se enfermaban, chicos, ¿qué hacía ella? Ella le contaba al médico lo que hacía. Remedios caseros, sí. Le hacía remedios caseros. Remedios caseros, buscaba en los yuyos. Buscaba en los yuyos. ¿Y quién claro, se lo había enseñado? ¿Quién se lo había enseñado? Su papá. Sus papás. Sus ancestros. Venía de generaciones. De generación en generación venían las cosas, ¿no? Y teníamos como, esta tierra, ¿de quién es? Es de mi familia, y antes era de mis antepasados, y ella iba diciendo, porque así es la cultura. Y ellos no eran pobres, según la cultura de ellos. ¿No? Es en nuestra mentalidad que sí eran pobres. Para ellos, cuando le preguntaban por su casa, ¿qué decía? Oh, mi casa tiene lo que tiene toda casa, según su conocimiento. ¿Se dan cuenta? Todo depende también de mis ojos, de lo que yo sé, de lo que tengo, ¿no? Pero tampoco no era, ella tenía la sabiduría que tiene cualquier persona. Una persona que vive en armonía también con la naturaleza. Ella observaba eso y usaba también la naturaleza. Entonces, las culturas diferentes a nosotros, ¿no? Tenemos que respetarlas. Las personas diferentes a nosotros también tenemos que respetarlas y escucharlas y ponernos en el lugar de otros. A lo mejor no nos vamos a encontrar con una persona tan distinta, no lo sé, depende de dónde vivan, de dónde estén y con quién se relacionen. Pero a veces si tenemos esta oportunidad, ¿no? También personas de credos diferentes, de ideas diferentes nos podemos encontrar. Entonces, ¿cómo
tenemos que cultivar en nosotros este respeto. No porque es diferente a mí, no vale. ¿Mm? Profe. Sí. ¿Quién me habla porque no ¿Puedo veo? decir algo? Sí, sí, sí. Perdón que Juliana. no. Ok. No, que yo quería decir que esto que le pasa, lo que se vio en la película de Jerónima, sigue pasando en la actualidad. Yo vivo en San Martín y acá yo pertenezco a una comunidad mapuche y conozco gente que vive todavía a su manera y todavía no tiene un baño, digamos, como todos lo podemos tener en nuestra casa y tiene su forma de vivir. Y he visto de casos de gente grande ya, ancianos que van a tratarse al hospital de San Martín y los tratan como diferentes porque ellos están acostumbrados a otra forma de vivir y ellos sienten que como una discriminación por ser mapuches. O sea que lo que le pasaba a ella, a Jerónima, en la actualidad sigue pasando. Sigue pasando, sí, 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 sigue pasando. Y no sé si alguien va a trabajar en el interior, se va a dar cuenta de esto, ¿no? Se va a encontrar, porque nosotros tenemos pueblo originario que gracias, todavía ellos conservan muchas de sus costumbres que son costumbres sanas. Miren, han vivido generaciones y generaciones y no han roto ningún equilibrio ecológico. ¿Ah? Hemos sido nosotros, como decir, los huincas, los que hemos hecho mucho más daño. Entonces, esto también saberlo respetar. ¿Mm? Y volvamos así a un plano más de nuestra realidad aquí, más cercana, bueno, entre nosotros mismos, sabernos respetar. No porque soy de capital, ¿ah? O porque estudié en tal colegio voy a tener mayor sabiduría o mayor conocimiento. Puede ser que haya recibido una formación distinta, pero no por eso es superior a otro. ¿Mm? O sea, todas estas cosas hay que trabajarlas en unos chicos, y cuando nosotros que son servidores porque uno sirve al paciente, está a disposición de él, entonces es muy importante de saber escuchar, de saber ponerse en el lugar del otro. Sobre todo, y esta película, yo quería que la vieran para que vieran que, como decía Juliana, ¿no? Es algo que también se vive hoy. Y se vive y hay gente que también se aprovecha porque o no saben manejarse con todas las tecnologías, y esto no vamos al pueblo mapuche, vamos acá en nuestros barrios, que la diferencia que a veces hay, ¿por qué? Porque no tienen acceso, por ejemplo, a la vacuna muchos mayores porque no saben manejar las tecnologías, o sea, cómo también existen estas cosas, ¿no? Entonces, no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que movernos tan atrás como para ver que las diferencias las hacemos y nos aprovechamos a veces también de eso. Aldana sí, ¿no? Escribe que dice que decía también, ¿cómo se llama? Jerónima, que ellos fueron ricos, sí, y tenían tierras, y la riqueza del mapuche es la tierra. Es pueblo de la tierra. ¿Qué es Mapu? Tierra, mapuche. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O decir algo con respecto a esto que hemos visto? Ahora pueden hablar, ¿eh? ¿O me dejaron? Al final, sí. Los hijos de Jerónima murieron, la nena y sí. uno de los chiquitos fallecieron. Jerónima enloqueció, ¿ya? Por el trato que se le dio. O sea, en vez de curarla, la dañaron. Se contagiaron de coqueluche. Coqueluche a una de las enfermedades que en este tiempo todavía no estaban controladas en modo
total, por decirlo así. Entonces, ellos murieron a causa de una infección intrahospitalaria que se agarraron, ¿no? Murió ella y murieron sus hijos. Creo que uno solo se salvó. Solo Eliseo. Uno Él se había solo. contagiado de la enfermedad estando internado en el hospital y lo salvaron ahí, pero los otros tres nenes los otros no. fallecieron, y ella también. Ella también. Así Esa que pasó el 15 de noviembre de 1976, cuando Jerónima cae con los nenes internados y bueno, ahí falleció. y fallece. O sea, Claro. piense las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que tuvo esta intervención. Así que, y las cosas, y esto fue verídico, o sea, es algo que pasó. Sí, esta película está basada en las anotaciones que hizo el psiquiatra que iba tratando a Jerónima. Y como por ejemplo, le preguntan en un momento, ¿no? ¿Por qué no dejaba que le den una mano? ¿No? O sea, ella sí dejaba que la ayudaran, pero no que le pusieran las manos encima. Esta expresión, ¿no? Como a veces el querer ayudar es imponer, y esto es lo que ella sentía en sí, ¿no? Que la estaban poniendo la mano encima, no que la ayudaban. Y también decía, en el hospital hay siempre una mano invisible que se preocupa de todo, acá no falta nada, porque todo es una mano invisible. O sea, hay algunos diálogos que son muy importantes, y a veces es verdad que el audio y la imagen no son buenas, pero tiene mucho en la parte de antropología que nos ayuda también a entender cómo acercarnos ¿Los audios eran reales? ¿Cómo? ¿Los audios eran reales? Los diálogos sí fueron basados sobre aquello que el psiquiatra conversó con Jerónima cuando estuvo en el hospital. Sí, Jorge Peregrini es el psiquiatra. Sí, Jorge Peregrini. Durante su internación. Pueden encontrar algunas sinopsis, chicos. Sí, por ahí se notaba, perdón. Sí. Por ahí se notaba mucho la incomodidad de ella cuando se llevaban a sus hijos. Ella decía, no, ¿por qué se los lleva? Claro. Entonces se notaba mucho la incomodidad esa de que le pusieran las manos encima. Otra cosa que yo destacaba mucho de lo que ella hablaba era que ella decía que eran ricos hasta que vino la nevazón. Y después fueron pobres. Y también lo que era ser ricos para